Bien, entonces empezamos. Muy bien. Entonces ustedes están viendo ahí la diapositiva. ¿Se ve, no es cierto? Sí, doctor. Ya, muy bien. Entonces, el tema de hoy es ascariasis. Ascariasis, ascaridiasis, ascariosis. No interesa mucho las diferencias pequeñas de nombre. Entonces, este tema también, como hemos visto en el caso anterior, es una geohelmintiasis del intestino delgado. Cuando hemos visto tricuriosis, hemos visto que es del intestino grueso. Aquí es del intestino delgado y se caracteriza por un síndrome pulmonar y digestivo. ¿Por qué? Porque este parásito hace una migración especial, un ciclo interno a través del pulmón. Y también es frecuente en climas cálidos como la mayor parte de geohelmintos. El agente etiológico de esta enfermedad es el Ascaris lumbricoides, ¿no? Este Ascaris lumbricoides es un gusano grande, mide la hembra más o menos alrededor de 30-35 centímetros. Imagínense un lápiz mide 12-13 centímetros, ¿no? Y este es un gusano bastante largo. Y el macho es más pequeño, mide alrededor de 15-20 centímetros. Entonces, hay dimorfismo sexual, es decir, hay diferencias entre hembras y machos. El color de estos gusanos es blanco nacarado. Acá se ve un poco diferente por que hasta con formol, lógicamente, entonces cambia el color. Pero cuando salen los gusanos son de color blanco nacarado. ¿Qué otra diferencia vemos? El tamaño, ¿no es cierto? El tamaño, la hembra siempre más grande que el macho. Y otra diferencia es la terminación posterior. El macho termina en una forma enrollada y termina con una espina, dos espinas copulatrices, ¿no? Entonces, eso diferencia notablemente a la hembra del macho. Bien, entonces veamos algunas características. Acá, por ejemplo, tienen el macho, tienen la boca. La boca suele tener 3 labios, unos pequeños dientes muy finos realmente, y luego viene el esófago. Después del esófago viene el intestino, que está posterior, que está en la figura tapado por el aparato reproductor, y termina en la cloaca, donde hay las espinas copulatorias, ¿no? O copulatrices, entonces ahí en el extremo posterior. Eso es el aparato digestivo. El aparato reproductor comprende los testículos, un conducto espermático, el conducto eyaculador y las espinas copulatrices, que terminan todos en una cloaca. Como ven, todo este gusano tiene estas características. Si uno ve la cutícula, en realidad es muy lisa, tiene unas bandas laterales nada más, tanto la hembra como el macho. Bien, luego veamos la hembra. La hembra también tiene una boca con 3 labios. El esófago y luego el intestino que termina en la región anal. Mientras que el aparato reproductor en realidad es muy, muy complejo. Tiene muchas, digamos, como es tubular, muchas refracciones o enrollamientos en el interior. Prácticamente algunos la consideran como una máquina de hacer huevecillos, ¿no? Entonces, por la cantidad de, de huevos que coloca, y esto se debe a que tiene pues un aparato reproductor muy, muy desarrollado, ¿no? Entonces, como vemos, tiene 2 ovarios, aquí tiene 2 ovarios, que son estos, tiene 2 oviductos, 2 úteros y termina en una vagina y finalmente en una vulva. Pero como digo, cada uno de los ovarios o conductos, oviductos o también el útero
está varias veces enrollado. Entonces, si hacemos un corte, vamos a encontrar varias estructuras que corresponden a cortes transversales de ovario, no solamente 2 como debería de ser, sino hay 4, 5, 6 o más. Entonces, eso es lo característico de este gusano, ¿no? Veamos ahora, por ejemplo, este es un corte anterior, en la parte anterior del gusano, y vemos el esófago. Este es el esófago, ¿no? Pero lo que nos interesa también es esta cutícula, ¿no? Y la masa muscular. Esta masa muscular está muy desarrollada porque el gusano tiene que movilizarse permanentemente, o sea, tiene que tener mucha fuerza para vencer la fuerza del peristaltismo. Este es un corte ya más al tercio medio. Vean ustedes aquí, esta es la cutícula, la masa muscular. Acá es un corte de ovario, por ejemplo. Este es en forma sagital, este es transversal, otro transversal, y esto es útero. Si lo vemos aquí en este esquema, podemos ver también, ¿no?, el útero con huevos. Este es útero, este es otro útero, probablemente este también otro útero, pero aquí ya tenemos los oviductos y también ovarios. Es muy difícil distinguir ovarios de oviductos. Todos son cortes de ovario como estos, ¿no? Así como acá se ve mucho mejor. Entonces, como ven, hay varios cortes transversales. ¿Por qué? Porque el ovario o el útero y el oviducto están enrollados varias veces. Y este es el huevecillo. El caso de estos gusanos eliminan huevos que tienen la particularidad de que son ovalados, tienen una cubierta mamelonada, vean acá, con protuberancias, y esto significa que su superficie pues no es regular, no es lisa, sino es mamelonada, como bien hemos dicho. Esa es una capa albuminoidea. Luego tiene una capa por debajo que es glicoproteica, y finalmente una capa muy delgada interna que es lipoide, lipídica, que impide el pasaje de agua de humedad hacia dentro donde están las células embrionarias. Acá hay una masa embrionaria. Sin embargo, algunas veces, por defectos en la formación del huevo, puede estar sin la capa mamelonada, en esta capa externa, y entonces se llama un huevo decorticado. Lógicamente ese no va a cumplir su desarrollo y va a desaparecer, ¿no? Es un huevo decorticado, igual a este, pero sin la cubierta externa, por eso como decorticado, como que ha perdido la corteza, esta capa mamelonada. Y ustedes están viendo acá otro huevecillo, mucho más grande, más rectangular, y este es un huevo infértil. O sea, es colocado por una hembra que no ha sido fecundada por el macho, y tiene también las 3 capas, en la mamelonada como están viendo acá, la media y la interna, pero no tiene células embrionarias, porque es infértil, ¿no? Bien, entonces con esa morfología pasemos a lo que es el ciclo de vida de este parásito. Esto es sumamente importante, tienen que aprenderlo bien porque ya no es tan fácil como tricuriasis. En la tricuriasis pues solamente está en el intestino, acá no. Como vamos a ver, entonces voy a hacer uso de este aparatito para que pueda ir señalando más adecuadamente. Entonces ustedes ven que aquí en esta zona del intestino delgado están los adultos, ¿no? Una hembra o un machito enrollado. Luego estos van a copular y van a colocar huevos. Estos huevos salen mediante las heces, o sea, aquí hay el fecalismo, ¿no es cierto? El fecalismo, que es importante, que la gente defeque en el suelo. ¿Y por qué? Lógicamente con el fecalismo van a eliminar estos huevos que, ¿cómo se llamarían estos huevos? A ver si han entendido lo que les mencioné. ¿Fecundados? No. Decorticados. Este sería el decorticado, ¿no es cierto? Este sería el del medio, infértil, y este es el huevo fértil.
que es el que va a continuar el ciclo. Bien, pero estos huevecillos que caen al suelo requieren de algunas condiciones para su desarrollo. ¿Cuáles son esas condiciones? Las mismas que para tricuriasis. ¿Cuáles son? ¿Recuerdan? Suelo Suelo arcilloso, arcilloso y temperatura de 20 grados o más. Menor a humedad 35. y sombra, ¿no es cierto? Entonces, tenemos todas estas condiciones del suelo para que este huevecillo en 2 semanas más o menos, 2 semanas, desarrolle. ¿Qué quiere decir su desarrollo? Que empieza a formar una larva en su interior. Y este es un huevo con larva 1. Sin embargo, a diferencia de tricuriasis, de Trichocephalus, esta larva muda en el interior del huevo y crece un poco más. Y entonces este ya sería un huevo con una larva 2. En tricuriasis, el estadio infeccioso es un huevo con larva 1. Acá no, es un huevo con larva 2. Ya está más desarrollado. ¿No es cierto? Y entonces este es el estadio infeccioso. Bien. Luego vamos a tener acá los mecanismos de infección. ¿Cuáles son los mecanismos de infección? A través de las manos sucias, contaminadas, el agua contaminada, las verduras o las frutas contaminadas. ¿Con qué? Con huevos, con larvas. Y entonces entran por la boca, es la puerta de entrada, y en el estómago ahí la cubierta se reblandece un poco, y cuando llegan al intestino delgado, eclosionan. Acá está la eclosión del huevo. Y entonces eclosiona este huevo, ¿y qué va a salir? Va a salir una larva 2 del huevo, ¿no es cierto? Pero esta larva 2 necesita mucho oxígeno para su desarrollo. Entonces va a migrar al pulmón. Pero ¿cómo lo hace? Tiene que perforar la mucosa intestinal, llega a la submucosa y encuentra un vaso sanguíneo. Y entonces en el vaso sanguíneo también lo perfora para introducirse. Entonces están viendo que acá hay un detalle importante, que es el hecho de que hay una destrucción, hay un daño destructivo de la mucosa, de la submucosa, del vaso sanguíneo, debido a que esta larva tiene unos mecanismos especiales para hacer esto. ¿Cuáles son? Su forma, que es como una aguja, estas larvas, su tamaño, mide 200 micras, fácilmente se mete ahí. Después tenemos enzimas proteolíticas que destruyen los tejidos y que avanzan, y también su movilidad, se mueve muy rápidamente. Entonces, estos 4 elementos permiten que esta larva 2 ya esté en el vaso sanguíneo. Entonces acá va a haber un daño destructivo, un daño inmunoalérgico. ¿Por qué? Porque es una sustancia extraña, son cuerpos extraños, y también un daño inflamatorio. Esto es importante para que después veamos la clínica y la patogénesis. Entonces esta larva 2 va a irse por el sistema porta al hígado, ¿no? En el hígado mayormente no causa ningún problema, sigue avanzando y por las venas suprahepáticas va hacia la aurícula derecha y después al ventrículo derecho. Y del ventrículo derecho va a pasar por la arteria pulmonar al pulmón. Y ahí está. Entonces aquí viene el problema. Y entonces les voy a dibujar. Entonces tenemos, digamos, el lóbulo, mi tórax derecho, y entonces acá hay un vaso sanguíneo y la larvita llega acá. Ya no puede avanzar más, y entonces al lado del vaso sanguíneo hay una estructura. ¿Qué se llama esto? Bronquios. Alveolo. Un alveolo, muy bien. Alveolos, Entonces, esta larvita va a romper el endotelio y, o sea, destruye, igual que en el intestino, va a destruir con todo lo que hemos mencionado, con su movilidad, el tamaño, la forma, y también pues las enzimas, y cae a esta cavidad, que es el alveolo, ¿no es cierto? Y entonces en el alveolo empieza a mudar. Entonces acá estaba la larva 2, hay una muda, que significa que pierde su cubierta, que es inextensible, y crece un poco más, se convierte en larva 3, y luego otra vez hay otra muda y se convierte en una larva 4. Miren lo importante, porque estas mudas permiten que se eliminen unas, se llaman exuvias o cubierta de
de la larva, ¿no? Se llama exuvia. Exuvia. Y estas son proteínas extrañas. Entonces, todas estas proteínas van a estar aquí en el parénquima pulmonar y van a desencadenar pues, una reacción inmunológica inflamatoria importante. Luego, este L4 ya avanza hacia los bronquiolos, bronquios, tráquea y se desemboca por la epiglotis al esófago, ¿no es cierto? Digamos, acá está la epiglotis y cae al esófago y llega otra vez al intestino delgado. Entonces ya lo tenemos otra vez al intestino delgado, ahí se convierte en larva 5, que es el juvenil, y finalmente, digamos, la larva 5, y después los adultos de vida libre, que están en la luz de intestino. Acá no están fijados, ¿eh? Como en tricuriasis, están libres. ¿Listo? ¿Está claro el ciclo? A ver, vamos a repasarlo. Entonces, ¿cuál es la localización? A ver, vamos rápidamente. Intestino delgado. Intestino delgado. Estadio de salida, ¿cuál es? Huevo fértil. El huevo fértil. Huevo fértil con células embrionarias. Sí. Muy bien. Mecanismo de transmisión, ¿cuál es el mecanismo de transmisión? Mecanismo. Mecanismo. Muy bien. Desarrollo en el suelo, sí, ¿no? Y necesita todas las condiciones que hemos dicho, 2 semanas. Ciclo de luz, este ciclo que hace por el pulmón, ¿no? Me olvidé decirles el nombre, este ciclo que hace del intestino hasta el pulmón y después regresa otra vez hasta el intestino, se llama el ciclo de luz, el ciclo de Loos, ¿no? Este ciclo es para que desarrolle la larva, o sea, es necesario para que complete su desarrollo. ¿Recuerdan en tricuriasis el desarrollo de las larvas en el intestino, en las glándulas de Lieberkühn? Ahí va cambiando L2, L3, L4 y pasaba después al intestino. Acá no, tiene que ir por pulmón. ¿Cuál es el estadio infeccioso? Huevo más larva 2. No más, sino es un huevo conteniendo una larva 2. Huevo, larva 2. Muy bien, ¿y el mecanismo de infección? Ya ustedes lo saben, ¿no es cierto? Es a través de el agua contaminada, entonces agua contaminada, las manos o a través de las verduras o frutas. Entonces esto es lo que es el ciclo de Ascaris lumbricoides. ¿Cuánto dura todo esto? ¿Cuál es el periodo prepatente? Es decir, desde que la persona ingirió un huevecillo acá en el mecanismo de infección hasta que logró infectarse. Desde que se infectó hasta que está eliminando ya estos huevecillos en las heces. Es más o menos 2 a 3 meses, ¿no? Generalmente es 2 meses para que esto, y 2 semanas para que desarrolle. Claro que este desarrollo en el suelo depende mucho de las condiciones del ambiente. Mayor temperatura, mayor humedad, entonces se desarrolla más rápido. Bien, aquí tenemos entonces ya la patogénesis. Entonces, ¿quién causa daño en esta parasitosis? Lo causa la larva, ¿no es cierto? A nivel del intestino, la larva. Hemos dicho, perfora la mucosa intestinal, llega a la mucosa y rompe un vaso sanguíneo. Entonces hay un daño destructivo por este hecho de penetrar a estas estructuras. Hay un daño inmunoalérgico, es decir, la presencia de proteínas extrañas hace que el sistema inmune de nuestro organismo lo reconozca y comienza a producir toda una cascada de elementos y actividades del sistema para tratar de destruirlo. Pero no lo logra y entonces aumenta más esta respuesta inmune hasta que ya se convierte en no solo una respuesta inmune, sino una respuesta alérgica, ya con manifestaciones dañinas para el organismo.
Y con todo esto, después de haber destrucción, de haber llegada de células del sistema inmune, se va a producir pues un daño inflamatorio importante. Eso es lo que causa entonces la larva y lo causa en el intestino. Y el mecanismo de daño, ¿de qué depende este daño? Del tamaño, forma, movilidad, enzimas, número. Es importante, entre más larvas, mayor será el daño. Pero los adultos también causan daño a nivel intestinal. Y está dado porque causa un daño expoliatriz. Expoliatriz significa expoliar, sustraer alimentos, o sea, compite con nosotros, con nuestros nutrientes que ya están listos para ser absorbidos a nivel intestinal, estos animalitos se los comen. Entonces va a causar pues un problema ahí de competición de alimentos y que va a conducir a que la persona no pueda nutrirse adecuadamente. Pero también los gusanos, como ingieren alimento, también eliminan sustancias de desecho. Y estas sustancias de desecho pueden ser absorbidas a nivel intestinal, causando pues un daño tóxico. Entonces, ¿de qué depende este daño expoliatriz tóxico? De la alimentación del gusano y también del número de gusanos. Entre más gusanos, mayor daño expoliatriz. Luego, a nivel pulmonar, ¿quiénes causan daño? Aquí solamente es las larvas. La larva 2, la larva 3, la larva 4. Y el daño es destructivo. ¿Por qué? Porque destruye el endotelio, destruye la pared alveolar y además es un daño inmunoalérgico, como hemos dicho, porque las exuvias, estas cubiertas de las larvas que se quedan en el pulmón, pues son sustancias extrañas. Y lógicamente va a haber, producto de todo ello, un daño inflamatorio. Entonces, el tamaño, la forma, la movilidad de las larvas y las enzimas que producen son importantes en este tipo de daño. Y en el daño inmunoalérgico, los antígenos parasitarios que ya los hemos mencionado, y el daño inflamatorio dado por la reacción del hospedero. Entonces, esta es la patogénesis que nos va a explicar la clínica de esta parasitosis. En la clínica tenemos el síndrome pulmonar. Y el síndrome pulmonar está dado por que hay tos y expectoración hemoptóica. ¿Qué significa esto? Que el primer signo del daño pulmonar es la tos. Siempre que hay alguna inflamación, algo en el pulmón, la persona tose. Y entonces tenemos la tos. Pero esta tos no es seca, sino que como hay un proceso inflamatorio, hay células, hay secreciones y también hay presencia de eosinófilos, ¿no? Hay entonces células, leucocitos, etc. También hay presencia de sangre. ¿Por qué? Porque se han destruido los endotelios de los vasos, de los capilares. Entonces, la tos va a ser con una expectoración hemoptóica, que es decir, con rasgos de sangre. Pero además hay fiebre, ¿no? Por el proceso inflamatorio, hay disnea, el pulmón está comprometido y dolor torácico. Además, si le tomamos una muestra de sangre, vamos a encontrar eosinofilia moderada, 10 a 15% de eosinófilos por ciento. Y si le tomamos una radiografía de tórax, vamos a encontrar focos de condensación. ¿Qué es un foco de condensación? Digamos, acá está el pulmón y un foco de condensación es que en el pulmón, este es el mediastino, digamos, de pronto aparece una estructura así. Lógicamente, al revés de lo que estoy haciendo. O sea, se ve de color blanco el foco de condensación y el resto del pulmón de color negro, ¿no es cierto? O sea, por ejemplo, si ustedes toman una radiografía, un hueso, ¿de qué color se ve? Blanco. ¿Y por qué? Porque no deja pasar los rayos y estos rayos X no queman la película. La película inicialmente es blanca. Entonces, cuando se quema con los rayos X se vuelve negra. Entonces, acá hay aire, entonces no hay problema, la quema completamente y se vuelve negra la película. Pero en esta zona hay células, hay líquidos, etcétera, entonces no pasa adecuadamente los rayos X y va a quedar pues una zona radioopaca. Bueno, entonces esto es lo que pasa. Si en una neumonía, por ejemplo, está este foco de condensación, una neumonía por neumococo,
este foco de condensación dura 15 días o 3 semanas más o menos y poco a poco se va resolviendo. Pero en este síndrome pulmonar o síndrome de Leffler que se llama, o sea, este síndrome pulmonar tiene el nombre de síndrome de Leffler. Síndrome porque se presenta no solamente en ascariosis, sino en otras enfermedades también. También algunos lo llaman síndrome de pulmonar eosinofílico, o síndrome eosinofílico pulmonar, algo así. Entonces, su nombre propio es síndrome de Leffler. En este caso, no es una neumonía por neumococo, es por estas larvas, y lo característico es que de pronto este foco de condensación desaparece y de pronto aparece otro foco de condensación en otro sitio. Y después, al cabo de una semana, desaparecieron esos dos y aparece otro por acá. Estos se llaman focos de condensación cambiantes o migratorios, típico del síndrome pulmonar, no síndrome de Leffler. Ustedes ya están haciendo semiología, entonces este es un foco de condensación que se manifiesta si ustedes hacen un examen clínico, que es lo que van a encontrar, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? A ver qué, a la percusión que encuentran en este foco de condensación. ¿Han hecho semiología pulmonar? No. A ver qué dice. ¿Han hecho o no? ¿Me están escuchando? Sí. Se ha perdido la comunicación. ¿Me escuchan? ¿No? Sí, lo escucho, doctor. Ya. Entonces, ¿han hecho semiología pulmonar? No. ¿O todavía? ¿Cómo no saben? ¿Han hecho? Les estoy haciendo una pregunta concreta. ¿Han hecho semiología pulmonar o no? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya. Entonces, acá la percusión, ¿qué va a haber? Matidez, ¿no es cierto? Si ponen la mano y le hacen decir 33, ¿qué va a haber? Aumento de las vibraciones vocales. ¿Qué más va a haber? Si escuchan el murmullo pulmonar. murmullo vesicular disminuido, ¿no es cierto? Y además puede haber soplos. Ya está. Ese es un síndrome de condensación y esta es la radiografía. ¿Qué más ya pueden pedir? Entonces ya saben ustedes esto y eso es lo que se ve en el pulmón de un paciente con un síndrome de Leffler. Listo. Entonces, ya saben, tos, expectoración hemostoica, fiebre, disnea, dolor torácico, eosinofilia, imágenes de condensación cambiante y toda la signología de un síndrome de condensación, de un foco de condensación. Bien, entonces, y eso es lo que tenemos en ascariasis. El síndrome digestivo también se da porque hay también daño a nivel de la mucosa, hay dolor abdominal, puede haber diarrea, pero a veces esta diarrea también está dada por la presencia de los adultos, ya que el organismo los detecta en el intestino y trata de eliminarlos. ¿Cómo trata de eliminarlos? Aumentando el peristaltismo. Y si aumenta el peristaltismo hay dolor abdominal y hay diarrea, ¿no? No líquida, pero hay aumento de las frecuencias, de la frecuencia de las exposiciones. Y también hay un síndrome general, dado por los adultos, ¿no? En el caso de, tenemos por el consumo, por el daño exfoliatriz, vamos a tener desnutrición, y por las sustancias tóxicas que elimina estos adultos en su metabolismo vamos a encontrar dermatitis atópica, asma, etc. Entonces, esta es la clínica de lo que es la ascariasis. Pero en la ascariasis también hay complicaciones, así como en tricuriasis había complicaciones. ¿Se acuerdan qué complicación había en la tricuriasis? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Qué complicación? El prolapso rectal, claro, la apendicitis. Aquí, ¿qué es lo que va a haber? Ya no puede haber apendicitis, el apéndice está en el intestino grueso, ¿no?
Entonces, ¿por qué complicación va? Aquí depende de que si es una infección leve, por ejemplo, hay 1 o 2 gusanitos nada más, y estos tratan de salir del intestino, migran, sobre todo cuando hay algún estímulo, como por ejemplo, un estímulo que puede ser irritantes del estómago, ají, alcohol, o a veces anestésicos inhalatorios. El anestésico se va hasta el intestino y lo altera, o algunos medicamentos también pueden alterar la vida de estos gusanitos que están ahí, generalmente son pocos, y tratan de salir por cualquier conducto. Entonces se pueden ir al colédoco, por una colangitis, o que se llama al conducto pancreático, perdón un ratito. No, al conducto pancreático. Sí, Fico, te llamo después, estoy en clase. Listo, sí, ya, gracias. Listo, ya. Se va al conducto pancreático, puede irse en este caso también, algunas veces logra irse hasta el apéndice. Mire, logra meterse al apéndice, produce una apendicitis. No es común, pero se puede ver. Y otras veces asciende por el estómago, el esófago, y puede, muchas veces los niños refieren que les fastidia la nariz y de repente lo jalan y sacan un gusano por la nariz, o a veces lo botan por la boca, pero algunas veces antes de salir se puede meter a la tráquea y producir una neumonitis. Otras veces en pacientes, sobre todo que han sido operados, pueden tener de intestino, por supuesto, hay suturas ahí, y entonces el gusano trata de salir por ahí y pasa al peritoneo, produciendo peritonitis. Entonces, miren, todas estas son complicaciones, pero generalmente esto se ve en infecciones leves. En infecciones intensas, cuando hay más de 50 gusanos, más bien se puede producir una obstrucción intestinal. Es decir, los gusanos se enredan, se ovillan, forman un ovillo y que impiden el pasaje del contenido fecal o del contenido intestinal, y entonces comienza a producirse una obstrucción intestinal. ¿Y qué caracteriza una obstrucción intestinal? Si ustedes tienen un paciente que empieza a tener dolor abdominal muy intenso, y de pronto le preguntan, ¿estás eliminando heces o gases? Y les dicen que no elimina heces ni gases, y de pronto presentan vómitos porráceos. ¿Qué significa el vómito porráceo? Que es un vómito verdoso o marrón, medio maloliente, quiere decir que ya es de contenido intestinal. Entonces ese paciente está haciendo una obstrucción intestinal y el abdomen está timpánico, entonces tienen que dar alguna solución. Ustedes están en una posta, ven el paciente así. Entonces, hay dos posibilidades. Si esto recién está empezando la obstrucción intestinal, le pueden dar un tratamiento con una droga que es la piperacina, que produce parálisis flácida del gusano. Si al producirse la parálisis flácida, a veces se sueltan los gusanos y se desobstruye. ¡Qué felicidad! Porque de lo contrario, si no sucede eso y sigue la obstrucción, ese paciente tiene que ser operado de urgencia y le hacen una resección intestinal, porque de lo contrario se necrosa el intestino, se produce una peritonitis y el niño puede morir. Entonces esta es una complicación generalmente en niños desnutridos y con infecciones intensas, ¿no? Pero miren, es complicación. Muchas veces en el examen o les pregunto en la práctica, ¿qué manifestaciones, cuál es la clínica de las cariasis? Y me contesta, es la obstrucción intestinal. No, es el síndrome de Leffler, el síndrome digestivo, el síndrome general. Pero la obstrucción intestinal es una complicación que se ve no a todos los pacientes, sino en muy raros. Es muy raro verlo, pero se suele ver, ¿no? Bien, entonces seguimos. Eso es la obstrucción intestinal. Y acá tienen un foco de condensación. Esa es una imagen del pulmón negro, lo normal, y
lo que está, acá está todo esto está normal y acá está el foco de condensación, ¿no? Entonces, eso es lo que les mostraba, pero como yo tenía la hoja en blanco, salía al revés la cosa, ¿no? Bueno, o también podemos ver están reseccionando, miren, toda una asa intestinal llena de gusanos que se han obstruido ahí. Entonces pueden verlos a trasluz de la mucosa. Si este paciente no ha sido operado, puede morir, ¿no? En la práctica, ahí en el laboratorio, tengo un frasco de gusanos que me envió un colega que es cirujano en Puerto Maldonado. Y me lo envió así, y todo un frasco lleno de gusanos que había sacado justo de una obstrucción intestinal en un niño. Entonces, esta es una complicación grave, pues, y que puede llevar a la muerte a un niño. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico lo hacemos mediante la sospecha clínica, ¿no? Si viene un paciente con tos, expectoración hemostóica, y que está con fiebre, pero fiebre leve, por supuesto, no es muy intensa, febrícula, digamos, pero además tiene disnea y tiene dolor abdominal, diarrea, está balonado el abdomen. No, este puede ser una enfermedad parasitaria. Y le preguntamos de dónde viene, eso es importante. Vendrá pues de Puerto Maldonado, de Quillabamba, de Selva o de algunas otras zonas donde esta enfermedad es común. Y además se le puede hacer un examen de esputo y a veces encontramos las larvitas, la larva 4, que está migrando hacia el intestino. Y también podemos encontrar eosinófilos en el esputo. Si le tomamos una radiografía de tórax, entonces vamos a ver las imágenes de condensación, y si le hacemos un hemograma vamos a encontrar eosinofilia. Y si le pedimos un examen de heces, vamos a ver que le pedimos un método de Telemann, que es un método cualitativo, ya han visto en la práctica, ¿no? Han repasado estos métodos, los que han hecho las prácticas, y encuentran que hay huevos de Ascaris lumbricoides. Listo. Y si quieren saber si es una infección leve o intensa, entonces le hacen un método cuantitativo, que es el método de Cato-Katz, y si es leve, es menos de 10 gusanos. Esto hay que hacer primero el recuento de huevos, ya les expliqué en la práctica cómo se hace este método, y una hembra coloca 200.000 huevos por gramo de heces, y entonces al eliminar 200.000 huevos por gramo de heces, nosotros podemos calcular, elimina 200.000 huevos por gusano y por día. Cada hembra elimina 200.000 huevos. Entonces nosotros calculamos en un gramo de heces cuántos huevecillos ha colocado. Una persona más o menos defeca 200 gramos, entonces multiplicamos por 200 y sabemos cuántos huevos está eliminando. Si, por ejemplo, ha eliminado en esa deposición 200.000 huevos, quiere decir que hay una hembra que está colocando esos 200.000 huevos. Si contamos 400.000 huevos, será que hay 2 hembras. Y si hay 2 hembras, habrá otros 2 machos, entonces 4 gusanos. Y así podemos calcular fácilmente la intensidad de la infección. Veamos la epidemiología. La prevalencia en costa es variable. En zonas que son, digamos, valles donde hay mucha humedad, hay calor, podemos encontrar entre 5 a 10%. En la sierra, si es valle interandino, también se puede encontrar así, 5 a 10%, o a veces menos incluso. Y en selva sí tenemos 60% de prevalencia de esta enfermedad, sobre todo en las zonas rurales más que en las ciudades, ¿no? Pero es importante entonces la presencia de estos gusanos en las personas. Quizás antes mencionarles que hay un tema que se conoce como la distribución binomial negativa en la prevalencia de esta enfermedad. Entonces, en distribución binomial, o sea, en binomio, quiere decir que hay infecciones leves e intensas, ¿no? O infecciones leves o intensas. Y negativa, ¿por qué?
porque las infecciones leves son las más comunes, o sea, la mayor parte de la población tiene enfermedades, o perdón, una infección leve. Sin embargo, los que tienen infección intensa, o sea, tienen más de 50 gusanos, son pocos, pero ellos son los responsables de la transmisión. Los que tienen infecciones leves eliminan muy pocos huevos y esos se van a perder generalmente. Entonces, es distribución binomial negativa, que significa, ¿no?, que las infecciones leves son las más frecuentes, pero que las infecciones intensas, pese a ser las menos frecuentes, o sea, las más raras, son las que mantienen la infección en una comunidad. Bien, ¿qué factores del hombre favorecen la presencia de estos gusanos? El fecalismo, ¿no?, los hábitos de no lavarse las manos, consumir agua cruda o alimentos sin lavar. La pobreza, que no les da acceso al agua potable, a los sistemas de desagüe, o sea, de alcantarillado, etc. Y la ignorancia del problema, que como ustedes saben, la gente a veces no sabe cómo se adquiere esta enfermedad. Y factores del parásito, la longevidad, o sea, el periodo patente, que estos gusanos viven alrededor de un año y en todo ese tiempo están colocando huevos. Entonces la oviposición de la hembra es 200.000 huevos por gusano y por día. Y estos huevos también son resistentes, por esa capa mamelonada que tienen, pueden permanecer varios meses en el suelo. Y entonces la profilaxis la hacemos mediante el lavado de manos. O sea, si ustedes van a Puerto Maldonado a trabajar, hacen su serum, lo primero que tienen que aprender es a lavarse las manos frecuentemente. Lavar las verduras, nunca comer verduras crudas sin lavarlas muy, muy prolijamente. La gotita de lejía no le hace nada a estos huevos, ni la de yodo tampoco. Entonces hay que lavar a chorro para que caigan los huevos y se vayan por el desagüe. Lavar las verduras, las frutas muy bien para poderlas ingerir, o de lo contrario comer cocido todo. Y tomar agua hervida, por supuesto. Eso es para que ustedes no se infecten, pero ustedes no van a ir a Puerto Maldonado para evitar solamente infectarse, tienen que ir a solucionar el problema de salud de la población. Entonces tienen que aplicar métodos de control. Y el método de control va fundamentalmente dirigido a el control del fecalismo. Tienen que hablar con los dirigentes de la población, con el alcalde, para que la gente no defeque en el suelo. Pero si no tiene dónde defecar, lo va a hacer siempre en el suelo. Entonces hay que prepararles una letrina, hacerles construir unas letrinas, porque en la selva las casas están separadas, entonces un sistema de alcantarillado no funciona. Entonces una letrina sí puede solucionar el problema, ¿no? Y educación a los niños es importante, educar a estos niños para que difundan el conocimiento de estas enfermedades a sus familiares. Mejorar la economía, que es muy importante, ¿no?, de esta gente. Conforme aumenta digamos, la economía de una población, o sea, disminuye el porcentaje de la población en pobreza o en extrema pobreza, estos problemas van desapareciendo poco a poco. Finalmente, el tratamiento. Y aquí quiero hablarles un ratito sobre lo que es el tratamiento, que es individual, pero también puede hacerse tratamiento masivo. En algunas parasitosis, como la anterior, esta y otras más, se suele hacer tratamiento masivo. Es les pregunto, ¿puedo quedarme unos 2 minutos más? ¿O tiene? Doctor, no hay problema. No hay problema. Entonces, lo que pasa es que les explico esto del tratamiento masivo. Esto se originó en Japón. Japón, después de la Segunda Guerra Mundial, quedó muy, muy empobrecido, y entonces dijeron que los japoneses, las autoridades, vamos a tener que recuperar nuestro estatus a nivel mundial. Y la única manera de mejorar la economía es trabajando. Y entonces todos tienen que trabajar. Entonces les dijeron
ministro de Salud dijo, no pueden trabajar porque la mayor parte de la gente está enferma de parasitosis, ¿no? Entonces, ¿qué se puede hacer? Entonces dijeron, bueno, hay que construir letrinas, etcétera. ¿Y cuánto va a demorar eso para que se recuperen? Unos 10 años, no, tiene que ser ya. Entonces, llamaron a sus farmacéuticos y les dijeron, bien, ustedes van a producir una medicina que se dé cada 3 meses, ¿no? O sea, que sea fácil de administrar, que sea una sola dosis, que igual sea la misma dosis para niños, adultos, que no tenga efectos indeseables y que sea barato, porque no tenemos plata. Y nació los medicamentos básicos. Ya no venían en cajita, venían en bolsas, toda la cantidad de medicamentos, a gran escala abarataron costos y comenzaron a repartir. Todos los trabajadores de salud salían a la comunidad y a japonés le ponían en la boca una pastilla y un poquito de agua para que la pase. Y con eso al año habían disminuido el 80% de las parasitosis. Eso se llama tratamiento masivo. Ecuador lo ha hecho, Colombia ha hecho, Perú no se ha hecho efectivamente. La gente a veces ya sabe que se compra de la farmacia cada 6 meses, se toman estas pastillas que son propias para este grupo de gusanos que es importante, ¿no? Eso se llama tratamiento masivo. Y el tratamiento se hace con pamoato de pirantel, que es una droga antigua, y esta droga tiene la característica de producir parálisis espástica de los gusanos, o sea, se ponen rígidos y como ya no pueden moverse, son eliminados con las heces. Mientras que la piperacina, que está acá, esta más bien produce parálisis flácida. Y la parálisis flácida hace que también los gusanos no puedan movilizarse y son eliminados. Como les dije, esto se puede utilizar al inicio de una obstrucción intestinal. Después han aparecido drogas más modernas, como es el albendazol. El albendazol es una droga que se da una sola vez. Son, dependiendo de la edad, 400 o 800 miligramos, una sola dosis, y con eso se eliminan estos gusanos. A veces en infecciones intensas hay que repetir la misma dosis al día siguiente, pero en general es una sola dosis y se acabó el problema. El mebendazol más bien se dan 100 miligramos 2 veces al día por 3 días y también funcionan bien para esta parasitosis. Recuerden, para tricuriasis esta es la más adecuada, las otras no dan un rendimiento al 100%. Bien, ¿alguna pregunta? Doctor, no me quedó claro muy bien lo del cuando pasa a ser adulto. Usted dijo que la larva 5 va hacia el intestino y ahí es donde se convierte adulto. Sí, en el intestino delgado es cuando se convierte. En realidad no se convierte, la larva 5 crece un poco más, o sea, la larva 5 ya es el juvenil, que son gusanitos de 5 centímetros más o menos. Y entonces ya empieza a crecer más y ya se convierte, desarrolla más y se convierte en adulto. Es decir, desarrolla su aparato reproductor, porque las larvas no tienen aparato reproductor y ya son hembras o machos que se encuentran en el intestino. ¿Sí? ¿Queda claro? Ya, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿No hay preguntas? Muy bien, entonces... Doctor, yo tengo una duda. Sí. ¿Hay la posibilidad de que, por ejemplo, la larva se quede atascada, o sea, en vez de atascarse antes de llegar a lo que es pulmón, se queda atascada en lo que sea corazón y genere cardiopatías? ¿O No. por la fuerza del corazón, o sea, por la fuerza del bombeo siempre va a llegar al pulmón? Siempre llega porque son larvitas muy pequeñas, son 200 micras, 180 micras y muy delgaditas, entonces son eliminadas, ni siquiera en el hígado se quedan. Entonces pasan directamente y llegan al pulmón. En el pulmón es donde se quedan, ¿no? Porque en el corazón son las cavidades donde está llegando y de ahí va a pasar al pulmón y en el pulmón, en los capilares es donde se queda atrapado. ¿Ya? Muy bien, entonces creo que con esto terminamos la clase. Les agradezco su atención
y nos estamos